Buenas noches a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de las entrevistas mensuales patrocinadas por la Universidad Francisco Marroquín, un faro de libertad en Iberoamérica y esperemos que también en España. Pero hoy vamos a hablar de la necesidad de libertad en Iberoamérica y de cómo esa llama, por desgracia, se va apagando en cada vez más sitios de la región y muy en particular en Perú. Hoy contamos con un invitado de auténtica excepción, Álvaro Vargas Llosa. Muchísimas gracias por acudir a esta entrevista y proceder a arrojar algo de luz en la situación tan complicada que está atravesando Perú. Buenas noches, Juan Ramón. Un placer estar contigo y un honor también. Te sigo muy de cerca y lo que haces por la causa de la libertad nos enorgullece a todos tus amigos. Bueno, pues muchísimas gracias por las palabras, además. A ver, empecemos un poco con la situación, ¿no? Yo recuerdo en las elecciones del año 2011 que tu padre pronunció una frase que fue muy, muy llamativa, ¿no? Cuando en la segunda ronda pasaron Ollanta Humala y Keiko Fujimori, dijo, esto es como escoger si quieres morir de SIDA o si quieres morir de cáncer. Pero al final, en esas elecciones, apoyasteis a Humala, que es una persona pues que en ese momento también estaba, digamos, en la órbita del chavismo, o aparentemente estaba en la órbita del chavismo, de la extrema izquierda. ¿Qué ha cambiado en estas elecciones 10 años después para que ante una disyuntiva aparentemente similar, esta vez hayáis pensado que Keiko Fujimori era claramente el mal menor frente a Pedro Castillo y Perú Libre? Cómo no, lo que sucede, Juan Ramón, es que en aquella elección había una diferencia muy importante con respecto a esta, y es que Humala había evolucionado en los 5 años precedentes. 5 años antes había sido candidato a la presidencia, había sido un candidato muy en la órbita de los países del socialismo del siglo XXI. Él venía de una formación, compleja, porque militar por un lado y por el otro lado muy estatista y muy, digamos, antidemocrática desde el punto de vista político. Pero él había tenido una evolución, su grupo parlamentario, lo que se llama allí la bancada parlamentaria, había tenido una conducta, digamos, razonablemente democrática, y él había hecho muchos gestos, entre otras cosas, a nosotros mismos, para demostrar que no era la misma persona que cinco años antes. Por otro lado, aceptó hacer una serie de gestos públicos, un juramento ante el país, etcétera, etcétera, ¿no? Esta vez la situación era muy distinta. Castillo se presentaba como candidato de un partido que se define a sí mismo como marxista-leninista. La plataforma de gobierno, el plan de gobierno que presentó su partido, no solamente se definía así, sino que rendía pleitesía a Fidel Castro y al régimen venezolano, los ponía como modelos, también al de Evo Morales, por cierto, y además en su, digamos, detalle explícito sobre lo que quería hacer, no dejaba lugar a dudas sobre la intención francamente, digamos, dictatorial, autoritaria o totalitaria, como queramos llamarla, porque proponía sustituir a la Constitución actual por una nueva Constitución emanada de una Asamblea Constituyente que es ilegal e inconstitucional dentro de la normativa peruana, y además, por supuesto, ofrecía una serie de locuras como estatizar gran parte de la economía, regular los medios de comunicación a través de una intervención directa que afectaba a la libertad de expresión. En fin, era un conjunto de cosas que no admitían ninguna duda, de manera que frente a esto, lo que había, porque así lo habían decidido los electores en la primera vuelta, solo una alternativa, solo una opción alternativa, que era la de Keiko Fujimori. Una Keiko Fujimori que había perdido 2 elecciones, que había tenido un paso por la cárcel, que había sido, digamos, sometida a un nivel de escrutinio muy grande porque sus errores la habían convertido en una persona que despertaba muchísima animadversión, hostilidad y, por tanto, vigilancia. Y ella, frente a eso, había reaccionado pidiendo perdón, haciendo propósito de enmienda y haciendo con una serie de gentes, entre ellas nosotros, una serie de compromisos sumamente firmes. La realidad es que cuando uno enfrenta, digamos, una disyuntiva como esta, Juan Ramón, y una de esas dos opciones se define a sí misma
como marxista-leninista propone un golpe de Estado, básicamente, destruir y aniquilar la Constitución vigente bajo la cual se está presentando a las elecciones y además someter la economía, una economía razonablemente exitosa en comparación con el resto del continente, al control del Estado, la verdad es que no hay otra posibilidad que respaldar a la alternativa y asegurarnos de que la alternativa, por supuesto, cumpla sus promesas. Esto fue un poco el razonamiento que hicimos, Juan Ramón. Antes de ir un poco más en detalle a analizar el programa de Perú Libre y lo que hay detrás de la estructura y demás, una cuestión casi sociológica, ¿no? A la que no sé si tendrás respuesta de primera mano, pero cuál es al menos tu intuición. La sociedad peruana, en cierto modo, siempre había hecho gala de no caer presa de veleidades o de propagandas marxistas-leninistas, ¿no? De ser una sociedad, bueno, quizá desde otros ángulos podríamos decir de derechas. ¿Ha habido un cambio sociológico en el Perú y la sociedad se ha ido radicalizando hacia la izquierda, o lo que ha ganado aquí ha sido el antifujimorismo? Mira, hubo un auge muy importante de la izquierda peruana en los años 80. Perú llegó a tener fuera de las dictaduras como Cuba, digamos, en democracia, el partido marxista o la alianza marxista más poderosa del continente. Te hablo de los remotos años 80, a lo cual se sumaba el APRA, un partido histórico importante, pero que en ese momento estaba capturado por el populismo. De hecho, el gobierno del primer Alan García, hubo dos gobiernos de Alan García con muchos años de diferencia entre uno y otro. El primer gobierno de Alan García, también a mediados de los años 80, fue un gobierno populista de izquierdas, muy populista, de modo que tenías al APRA con una raigambre importante de punto de vista social y al mismo tiempo una izquierda marxista que tenía por lo menos a un tercio del país. Si sumas ambas cosas, había una mitad del país, más de una mitad del país que tendía hacia la izquierda. Luego vino lo que sabemos que vino, el descalabro de la economía, la hiperinflación. Nada destruye más la economía de los pobres y la moral y el tejido social que una hiperinflación. Yo la he vivido y no se la recomiendo a nadie. Y entonces todo eso abrió las puertas a unas reformas, en fin, no es el momento para discutirlas, pero que se dieron en el marco de un golpe de Estado, de Fujimori padre, que se dieron en el marco de una amplia corrupción, pero que tuvieron una orientación más bien, digamos, a contrapelo de lo que era esa herencia. Esto funcionó, desde luego, desde el punto de vista del combate a la inflación, del aumento de la inversión y el crecimiento del empleo, una vez que Perú transitó de nuevo hacia la democracia. En los años del propio Fujimori, las tasas de crecimiento no fueron muy altas. Se sentaron, digamos, si quieres, ciertas bases desde el punto de vista económico, pero luego ya en democracia Perú experimentó un auge muy importante. En Perú la pobreza cae de 58 a 20 y pico por ciento, 20%, algo más, en cuestión de entre 2003, 2004 y finales de la década del 2010, o sea, 2018, 19, 20. Estamos hablando de una caída más de la mitad de la pobreza, gracias a un sistema económico relativamente dinámico, relativamente abierto y relativamente globalizado. Entonces, lógicamente, se expandió la clase media, hubo mucha gente que tuvo acceso a oportunidades que de otro modo le estaban negadas, y entonces todo eso hizo creer a mucha gente que habían arraigado de manera definitiva en Perú unas ciertas ideas. Eso hoy sabemos que no era cierto del todo, que era transeúnte, que era pasajero, que era, digamos, frágil. Y además sabemos que en ningún país, mira lo que está pasando en Chile, en ningún país, por exitoso que sea, las ideas de la libertad terminan nunca de arraigar del todo. Cada generación tiene que dar la misma pelea y creo que es una de las lecciones que nos arroja hoy Perú, ¿no? Efectivamente. Desde una perspectiva de, si lo queremos, izquierda europea, la izquierda se suele asociar, quizá con cierta distorsión, pero bueno, sí hay cierta correlación, se suele asociar con un respeto a las libertades civiles y sociales y con un ataque sin cuartel a las libertades económicas, mientras que la derecha, pues un poco hace gala o intenta hacer gala de lo contrario, ¿no? No tanto respeto a las libertades personales, pero sí más respeto a las libertades económicas. Entonces, creo que en todo el mundo es más o menos así. Sí, pero en el caso de Perú Libre, ¿qué pasa, no? Porque ha sido curioso porque desde la izquierda, por ejemplo, española,
se ha recibido con entusiasmo a Pedro Castillo. Pero Pedro Castillo tiene ciertos discursos en determinadas en determinadas materias no económicas que podría firmar aquí Vox o que incluso a Vox le parecerían radicales. Entonces, ¿qué entente de antiliberalismo converge en la estructura de Perú Libre y en la figura de Pedro Castillo? Es una muy buena observación y una de las críticas que cabe hacerle a lo que yo divido, en fin, por un libro que escribimos 3 personas juntos hace muchos años, divido a la izquierda en la vegetariana y la carnívora, y la izquierda vegetariana cometió, yo creo, una gran traición en estas elecciones respaldando a Castillo, entre otras cosas por eso mismo, porque esa era una izquierda que se supone que defendía la igualdad ante la ley en esos campos, el campo de las libertades civiles, defendía la causa de los homosexuales, por ejemplo, muy explícitamente en una sociedad relativamente conservadora en estos temas, los derechos de la mujer, en fin, causas que son ya universales hoy en la izquierda, por lo menos se supone que lo son o lo son retóricamente. Y luego a la hora de decidir si estos valores eran lo suficientemente importantes como para hacer de ellos una cuestión de Estado a la hora de optar, pues decidieron que no eran suficientemente importantes y que había que optar por el señor Castillo, que efectivamente tenía frente a estos temas una actitud que podría ser considerada radical de derecha, ¿no? Y no se diga nada a su propio partido. Esto se ha visto confirmado ya una vez en el poder, por ejemplo, por el primer ministro que ha elegido Castillo. En la figura del primer ministro en otras partes significa otra cosa. En Perú es el presidente del Consejo de Ministros, pero es elegido, es nombrado por el presidente, ¿no? Ha elegido a una persona que ha sido en tiempos muy recientes, no te hablo de un pasado remoto, en tiempos muy recientes ha sido francamente repugnante desde el punto de vista de sus pronunciamientos sobre la homosexualidad, de una homofobia pero francamente, digamos, desvergonzada, con un lenguaje con respecto al papel de la mujer pero absolutamente antediluviano. Bueno, esta persona es hoy primer ministro de Perú y no solamente eso, sino que en una reciente entrevista en El País, en Madrid, en España, justificó todo eso explicando que la razón por la que esa izquierda, la suya, había ganado las elecciones y la otra izquierda había sido derrotada en la primera vuelta y lo venía haciendo desde hace mucho tiempo, es que esa izquierda vegetariana o light o, en fin, como queramos llamarla, supuestamente moderada, es una izquierda que no entiende que culturalmente una sociedad como Perú no puede aceptar ese tipo de modernidades excesivas. Y entonces hace como una defensa cultural de estos valores francamente trogloditas, ¿no? Entonces, sí, estamos ante un fenómeno muy curioso donde una izquierda, de extrema izquierda desde el punto de vista político y económico, es de extrema derecha desde el punto de vista de estos temas, en fin, como le llaman en Chile, valóricos. Lo que nos lleva un poco a España e imagino que a otras partes fuera de Perú es la figura de Pedro Castillo como nuevo presidente del Perú, que es una persona pues que parece más o menos amigable, tiene alguna salida de tono, pero bueno, un hombre de la calle, maestro de escuela. Entonces no se le ven tintes personales, ¿no? Porque eso también muchas veces va con la personalidad. No se le ven tintes muy autoritarios en las formas. Sin embargo, detrás de Pedro Castillo hay otras cosas. Está la organización del partido y está el fundador del partido, que es Vladimir Cerrón. Y a Vladimir Cerrón ya se le empieza a ver otro tipo de talante, ¿no? Entonces, explícanos un poco qué representa la figura de Pedro Castillo dentro de Perú Libre, cuál es la relación entre el gobierno y el partido, y luego cuál es la estructura del partido y cuál es el papel de Cerrón dentro de esta estructura. Cómo no, antes que nada, efectivamente, esa es la apariencia que tiene Castillo y que ha engatusado a mucha gente que de otro modo habría sido más escéptica. Pero es gente que por lo general, sobre todo fuera del Perú, no conoce bien los antecedentes, ¿no? Hay que recordar algo que es muy importante. El Perú, bueno, como sabes, vivió una experiencia muy traumática con Sendero Luminoso, una variante maoísta
del comunismo, inspirada en Pol Pot y Hoxha, es decir, en personajes francamente alucinantes y experiencias comunistas alucinantes, ¿no? En la historia, en fin, relativamente reciente de la humanidad. Bueno, esta banda terrorista, Sendero Luminoso, pues mató a mucha gente, causó daños materiales cuantiosos y traumatizó a Perú de un modo que, en fin, todavía sigue vigente en la conciencia de muchos peruanos. Bueno, este grupo terrorista tiene un organismo de fachada, ya en la medida en que sus cabecillas fueron a la cárcel, en que el grupo fue semi-liquidado, quedan algunas columnas allí, pero obviamente no son lo que fueron en su momento. Entonces, Sendero Luminoso, en esta nueva etapa, digamos, de su vida, ha operado a través de un organismo de fachada que se llama Movadef y que está, en fin, lleva algunos años pretendiendo operar dentro del sistema, pero es un organismo de fachada de Sendero. En el sindicato de maestros al que pertenecía el señor Castillo, hubo un desprendimiento, una facción muy vinculada a Movadef, de hecho compuesta por miembros del Movadef, que jugó un papel importante en una huelga que se produjo en 2017. Bueno, quien lideraba esta facción compuesta por gente del Movadef era el propio Castillo. No solamente eso, sino que muy poco tiempo después, él, rodeado de esta gente del Movadef, es decir, de un organismo de fachada de Sendero Luminoso, visitó Bolivia varias veces para reunirse con Evo Morales, con quien estableció una conexión umbilical. Evo Morales, recordemos, persona que llega al poder por la vía electoral en un sistema democrático con una constitución determinada en Bolivia, inmediatamente cambia la constitución, establece una reelección que no estaba permitida en la constitución que destruyó y se convirtió en un dictador que se iba reeligiendo y reeligiendo hasta que en la cuarta reelección pues el pueblo estalló y se produjo lo que más o menos se conoce. De modo que estos son los antecedentes de Castillo. Es una persona que tiene unas convicciones, unos antecedentes, unos vínculos que son los que son, independientemente de que él personalmente es una persona más o menos limitada y que creo que tiene una cierta conciencia de sus limitaciones, por eso dosifica muchísimo sus apariciones públicas, opera a través de otras personas, le gusta actuar mucho en la opacidad. Desde que ha llegado al poder hace pocos días no ha dado una rueda de prensa ni una entrevista, sus reuniones son todas ultra secretas, ha puesto cortinillas en el auto en el que se desplaza para que no se sepa con quién está. Entonces, opera de una manera algo distinta a este otro personaje, con esto termino la respuesta, al que has mencionado, que es Cerrón. Cerrón es el dueño del partido, es la persona que funda el partido, es el secretario general hoy, es la persona que ha colocado a todos estos cuadros de Perú Libre en el gobierno. Obviamente Castillo forma parte de eso, no, tampoco es que le han colado personajes que no sabe quiénes son, pero Cerrón es la persona que piensa, es la persona que el estratega, digamos, de todo esto. Él hubiera querido ser presidente, no puede porque está condenado por corrupción. Cuando tienes una condena por corrupción no puedes ser candidato. Y como no podía ser candidato, entonces escogió al señor Castillo, que necesitaba a sí mismo una estructura, de modo que era un maridaje, digamos, de conveniencia. Pero Cerrón tiene una característica importante que lo, digamos, no lo diferencia de Castillo, sino que añade a Castillo una nueva dimensión. Y es que es un hombre umbilicalmente vinculado a Cuba. Fue entrenado en Cuba 10 años. Él es un médico, digamos, entrenado en Cuba. Estuvo muy cerca de Cuba en su momento y sigue estando muy cerca de Cuba a tal punto que ha colocado como ministro de Relaciones Exteriores, lo que allí se llama canciller, a un hombre que fue un guerrillero que estuvo involucrado en actos de violencia homicida, que fue condenado a pena de cárcel y que luego fue indultado por un dictador de izquierda que tuvo Perú en los años 60 y 70, ¿no? Entonces, así que hay este elemento, digamos, adicional en Cerrón, que es el de los nexos con Cuba, que Castillo personalmente no tenía porque sus nexos eran más bien con Bolivia. Pero estos dos personajes tienen una relación compleja, se necesitan uno al otro, y ya veremos si el día de mañana pues entran en pugna o en conflicto. Esto pasa en todo tipo de regímenes y ciertamente también en los regímenes de izquierda marxista, pero por el momento está claro que los dos se necesitan y la influencia de Cerrón es clave porque Castillo ha colocado en muchos lugares de la administración pública a gente muy vinculada
a Cerrón y Perú Libre, además de que ha colocado también a gente muy vinculada y muy cercana al Movadef, que tenía este brazo sindical del que él era líder. Así que los dos operan de una manera bastante, digamos, complementaria. Hay esta idea de que Castillo es un simple rehén de Cerrón, es una idea, a mi modo de ver, muy simplista. Uh-huh. Uno de los proyectos, quizá el proyecto que Perú Libre quiere sacar adelante en este mandato es la aprobación de una nueva constitución, la Asamblea Constituyente. De hecho, Cerrón ha repetido en numerosas ocasiones que eso es lo que hay que conseguir y que esa es la dirección en la que hay que ir, que ese es el gran objetivo ahora mismo para mantenerse en el poder. ¿Por qué es tan importante la Asamblea Constituyente? Es decir, las constituciones sabemos que están para limitar el poder político. Entonces, ¿qué no les permite la Constitución del 93 actualmente vigente hacer que querrían hacer? Muchas cosas. La Constitución, por lo pronto, impide la reelección. La Constitución consagra un régimen de libertad económica, o relativa, desde un punto de vista estrictamente liberal, relativa libertad económica, desde un punto de vista más mainstream, bastante libertad económica comparado con lo que tenía el Perú en décadas anteriores. Y en general, digamos, es una Constitución que está muy vinculada en el imaginario de los peruanos con lo que ha sido la apertura económica y la política económica, digamos, más o menos, en fin, relativamente consistente de las últimas décadas, te diría yo, ¿no? Entonces, es evidente que esta Constitución es para ellos el enemigo, ¿no? Si tú lo que quieres es un sistema de concentración de poder político y económico, un sistema que revierta mucha de la apertura económica que ha habido en las últimas décadas y que entregue al partido de gobierno una, digamos, posibilidad de perpetuarse, esa Constitución es claramente el enemigo, ¿no? Ocurre, sin embargo, ocurren dos cosas. Primero, que ya sabemos que este ha sido el método utilizado por el socialismo del siglo XXI, sin, digamos, excepciones. Esto fue lo que hizo Chávez, esto fue lo que hizo Evo Morales, esto fue lo que hizo Ortega, esto fue lo que hizo Correa en su momento. A algunos les salió mejor que a otros. Correa está hoy en Bélgica refugiado y prófugo de la justicia. Pero, en fin, a lo que voy es que este es el método, este es el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, Castillo y Cerrón han ofrecido esto reiteradamente. El primer ministro lo ha vuelto a repetir literalmente anoche. Y, digamos, ya para nadie es una sorpresa que esto es lo que van a intentar hacer. Ahora, pasa lo segundo, aparte de todo esto, pasa lo segundo que te mencionaba, y es que es ilegal y es inconstitucional. La Constitución peruana permite, como todas las constituciones del mundo, evidentemente, reformas puntuales a ciertos artículos de esa Constitución. Para esto hay unos mecanismos que son deliberadamente arduos y laboriosos. Tú necesitas, digamos, pasar por unos procedimientos complejos que hacen difícil modificar esos artículos, pero es perfectamente posible hacerlo, ¿no? Ellos no han ofrecido eso, hubieran podido ofrecer eso, hubieran podido decir hay 2 o 3 artículos de esta Constitución que a nosotros nos parecen aberrantes, vamos a intentar dentro de las reglas vigentes proceder a esa modificación, pero ellos no quieren hacer eso, quieren cambiar la naturaleza del sistema, quieren cambiar el régimen bajo el cual opera Perú y para eso quieren convocar una asamblea constituyente que no está prevista dentro de los mecanismos que la Constitución consagra para reformar la propia Constitución. Entonces, estamos hablando de un golpe de Estado. ¿Qué están haciendo? En fin, hay distintas vías por las cuales van a intentarlo. Una es recoger firmas para forzar un referéndum que tendrá que ser convocado ilegalmente si lo convocan. Otra es simplemente, digamos, presionar al Congreso para exigir que el propio Congreso lo apruebe esta Asamblea Constituyente. No sé, digamos, al final qué terminará sucediendo, pero porque no sabemos cuál de las fórmulas emplearán, pero sí sabemos que lo quieren hacer porque lo dijo el señor Castillo en su discurso de toma de posesión y el primer ministro lo ha repetido ayer. Y también sabemos, por el otro lado, que hay una gran resistencia en el país contra esto, mayoritaria, diría yo, y que el propio Congreso, donde Castillo no tiene mayoría, se opone. Así que vamos a una confrontación y colisión, pero en otros países, Juan Ramón, cuando esto ha ocurrido, lo que ha terminado ocurriendo es que se ha impuesto la fuerza, con esa capacidad que tiene el populismo autoritario para, digamos, desbordar el marco de la legalidad.
el mecanismo esencial para concentrar todo el poder, que es la Asamblea Constituyente. Les permitirá redactar una constitución que será hecha a su medida, ¿no? A este respecto, de hecho, un discurso que Cerrón ha mantenido en público, es decir, que tampoco se hayan ocultado, es el Parlamento es la legitimidad oficial, pero hay una legitimidad extraoficial que es la de la calle. Entonces, lo que aparentemente parece que quieren hacer es, pues, utilizar la presión popular, no sé si hasta el punto de algaradas populares, para presionar, como decías, políticamente al Congreso. Porque mi otra pregunta iba por ahí. Algunos analistas desde España han comentado, bueno, puede que Perú Libre sea un partido muy radical, puede que Castillo, que Cerrón den sus ideas, den mucho miedo, pero es que están maniatados, porque el Congreso no tienen mayoría ni de lejos. En el Congreso prácticamente podríamos decir que hay una mayoría amplia de derechas. ¿Tu pronóstico es que el Parlamento va a frenar a Perú Libre o que, como decías hace un momento, van a encontrar vías? Porque en ocasiones los liberales incluso decimos, no sé, para Estados Unidos, el escenario ideal es presidente demócrata y Congreso republicano, porque así hay un bloqueo y no se hace nada. ¿Puede pasar algo así en Perú o no? Mira, es difícil. Antes que nada, para que tu público sepa de qué estamos hablando, el presidente tiene mecanismos para cargarse al Congreso. La ley estipula, bueno, la propia Constitución, que cuando el presidente nombra un nuevo gabinete de ministros, el primer ministro, lo que se llama el presidente del Consejo de Ministros, con sus ministros, se presenta ante el Congreso y pide un voto de confianza para poder luego ejercer el gobierno. Si este voto de confianza le es negado, no puede asumir el gobierno, de modo que tiene que nombrar el presidente a un nuevo Consejo de Ministros, a un nuevo gabinete de ministros y se pasa por el mismo ritual. Si por segunda vez se le niega desde el Congreso, desde el Parlamento, la confianza a ese gabinete nombrado por el presidente, entonces el presidente tiene la potestad de disolver el Congreso. Hay gente que piensa que este Consejo de Ministros que ha nombrado Castillo, donde hay gente vinculada a Movadef, donde hay gente de extrema izquierda radical, gente de Cuba, es tan absolutamente inaceptable que está pensado para forzar al Congreso a negarle la confianza, de manera que luego nombrarán un segundo Consejo de Ministros peor que este, con lo cual esa segunda denegación de confianza precipitará la disolución del Congreso. No sé si esa es la intención del señor Castillo y del señor Cerrón, pero en todo caso es un escenario posible. Otro escenario posible es que el Congreso, precisamente anticipándose a esa eventualidad, decida darle la confianza. Yo creo que sería un grave error porque luego lo que estás diciendo es que avalas, digamos, haciendo tabla rasa de todo principio democrático y de libertad política y económica a este Consejo de Ministros que está formado por esta gente y luego ellos podrán operar con relativa facilidad, porque una vez que le han ganado la mano al Congreso podrán hacer muchas cosas, por ejemplo, exigir que se les dé facultades para gobernar por decreto durante un periodo de tiempo. Esto ya se ha hecho con otros gobiernos antes. En el caso de ellos, esos decretos serían obviamente para ir armando una nueva, digamos, estructura de poder ya francamente antidemocrática. Y luego lo otro que puede ocurrir es eso, es salir a la calle y desde la calle presionar, como se ha hecho en otras partes también, al Congreso para intimidarlo, ¿no? Para que ese Congreso al final termine cediendo a su voluntad. Así que es muy difícil hacer pronósticos en este momento, pero también es verdad que el Congreso tiene, digamos, una opción extrema, que es un tipo de salida, lógicamente, que no es la ideal por la inestabilidad que crea, pero que es un recurso constitucional y que ante una emergencia de esta gravedad puede resultar perfectamente legítimo, que es lo que se llama allí la vacancia presidencial, es decir, el impeachment, destituir al presidente desde el Congreso. Para eso necesitas 2/3 de los votos, por el momento no los hay. La oposición suma en el mejor de los casos unos 80 votos de un total de 130, necesitarían 87, 88 para, digamos, declarar la vacancia del presidente, pero también podría ocurrir que algunos de los partidos menores que en este momento le están prestando sus votos al presidente, ante esta eventualidad, ante esta emergencia y ya temerosos de que el país tome el rumbo, digamos, de Venezuela,
pues se pasen a la oposición y voten por destituir a Castillo. Tampoco está, digamos, fuera de toda imaginación posible este escenario. Realmente el abanico de posibilidades está muy abierto y es muy difícil hacer un pronóstico. Y Dios no lo quiera, pero en esos momentos de tanta fricción institucional, donde además puede haber incluso dudas de legitimidades, quién manda, quién no manda, no lo sé, no sé cómo está el clima en la sociedad peruana y por eso te lo pregunto, pero ¿hay riesgo de algún tipo de estallido social a raíz de todos estos acontecimientos? Sí, sin duda que sí. Siempre una situación tan polarizada, tan tensa lo puede haber, y todo depende, por supuesto, de hasta dónde quieran llevar los actores principales la confrontación. Aquí el principal problema es que Castillo ha hecho un gran acto de provocación nombrando a este Consejo de Ministros, que desde todo punto de vista es pues claramente inaceptable, y entonces la pregunta es hasta dónde está dispuesto a jugarse por ellos, ¿no? Es decir, si está dispuesto a sacar gente a la calle para, digamos, enfrentarse al Congreso. Y lógicamente hacer esto todavía en tu luna de miel, cuando todavía gozas de un cierto favor popular, aunque según las encuestas ya no tanto, pues tiene para él lógicamente riesgos también. De manera que yo supongo que están haciendo sus cálculos, ¿no? En cuanto a la oposición es más complicado porque la oposición no tiene una figura unitaria en este momento. Ya una vez, digamos, proclamada la victoria de Castillo y la derrota de Keiko, lógicamente se ha atomizado la oposición. Hay distintos partidos que sí pueden sumar mucho en el Congreso, pero ya cada uno tiene, digamos, su juego propio. Y además, quien preside hoy el Congreso, que es una mujer que es de Acción Popular, un partido que gobernó ya 2 veces, bueno, casi podría decirse 3 veces, porque hubo un gobierno interino también, el país. Es un partido que está, digamos, corroído por las divisiones y las facciones, y en la que además hay una facción más bien democrática y diría yo de centro-derecha, y facciones también populistas de izquierda. Entonces, incluso la propia presidenta del Congreso va a tener dificultad para manejar a su partido. De manera que, digamos, allí no hay una figura aglutinante, ni en estos momentos un sentido de unidad, digamos, por lo menos bien estructurada. No hay una unidad, si quieres, simbólica. Todos los que están contra de lo que está pasando, pues de algún modo forman parte de una corriente antigubernamental. Pero desde el punto de vista ya orgánico, estructural, práctico, no hay una unidad, no hay nadie que esté aglutinando todo esto, y esto quizá es un factor que juega a favor del gobierno, ¿no? Arlene Carrillo nos pregunta, relativo a uno de los comentarios que has efectuado, pero si se le niega por segunda vez la confianza al gabinete, ¿el presidente podría cerrar el Congreso constitucionalmente? Sí, absolutamente. Está dentro de sus facultades constitucionales. Y de hecho mucha gente cree que es lo que está tratando de hacer. No estoy seguro de eso porque las intenciones de cualquier político y de cualquier ser humano para mí son difíciles de juzgar, pero en todo caso es una clara posibilidad. Y a partir de ahí, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Si declara el cierre del Congreso, hay nuevas elecciones o...? Convoca nuevas elecciones parlamentarias donde, claro, el cálculo de él sería que el escenario diferiría muchísimo del que hubo en la primera vuelta, que es cuando se eligió al Congreso. Es bueno que la gente sepa, ese Congreso, ese Parlamento no fue electo en la segunda vuelta, fue electo en la primera vuelta en un escenario muy, muy distinto, cuando nadie sospechaba que Castillo podía siquiera ganar las elecciones. Hoy, si él convocaba elecciones desde el Estado, utilizando todos los recursos del Estado y su relativa luna de miel, que todavía está vigente, pues lógicamente la posibilidad de que tenga una fuerza mayoritaria en el Congreso es más o menos significativa. Y además probablemente lo que él haría es que a ese nuevo Parlamento, digamos, lo convertiría en una asamblea constituyente de facto. De hecho, no me extrañaría que llamara a esa convocatoria para un Congreso constituyente, una asamblea constituyente. Cuando ya él puede convocar elecciones desde el poder y ya sacó del camino al Congreso opositor, pues ya puede hacer prácticamente cualquier cosa. Justamente sobre las elecciones, la verdad es que yo siempre que se levantan este tipo de acusaciones soy escéptico, tiendo a no creérmelas de entrada, pero bueno, como eres conocedor de la realidad peruana, pues te lo pregunto. Se ha hablado mucho de que ha podido haber fraude y que ese fraude puede haber sido decisivo
para la victoria de Castillo. ¿Este temor tiene algún fundamento o es simplemente pues una especie de pataleta de los perdedores para no terminar de reconocer la legitimidad democrática del ganador? Mira, hay muchas posibilidades de que lo haya habido. Lo que no sabemos es cuántos votos suma eso y, por tanto, si hubieran sido suficientes para revertir la victoria de Castillo por apenas 44.000 votos, que son muy pocos. En un padrón electoral de 25 millones de habitantes aptos para votar, imagínate lo poco que eso representa, ¿no? Básicamente lo que ocurrió fue lo siguiente. Hubo muchas mesas en el sector sur del país donde la presencia de Castillo, políticamente hablando, era muy poderosa y la de Keiko Fujimori muy débil, donde se produjeron cosas extremadamente raras, ¿no? Por ejemplo, muchas mesas donde Keiko Fujimori había obtenido votos en la primera vuelta y donde en la segunda no obtuvo ninguno, o donde partidos que en la segunda vuelta fueron aliados de ella, que habían obtenido votos en la primera y digamos, no se tradujo eso en que ella obtuviera votos en la segunda. Firmas falsificadas en las mesas de votación. Al final de la votación, los miembros de mesa, que son las personas sorteadas para ello, tienen que firmar. Bueno, ha habido muchos casos de actas, que son las actas donde se recoge la votación de determinadas mesas, donde las firmas, aparentemente por pericias grafotécnicas, resultaron ser fraudulentas. En fin, hay vídeos del propio Perú Libre donde los instructores de los representantes del partido, lo que se llaman ahí los personeros del partido, explican que hay que ir muy temprano a las mesas para capturarlas antes de que los miembros de mesa oficiales puedan llegar a ellas, ¿no? Este fue un método, por cierto, que se empleó en Bolivia, en el fraude de Bolivia. Muchos líderes bolivianos, entre ellos expresidentes como Tuto Quiroga, han explicado ya muchas veces que el método que se empleó para el fraude en Bolivia y que se empleó muchas veces, no solamente en el fraude más reciente que provocó la crisis de Evo Morales hace un par de años, sino casos también anteriores, utilizaron esta modalidad de fraude, ¿no? Entonces, la pregunta no es si hubo trampas o no, porque trampas hubo. El tema es si sumaron suficiente o no. Por eso pedía mucha gente, y yo pensaba que era una propuesta perfectamente legítima y razonable, que debía haber una auditoría internacional. Y la entidad para esto, digamos, era la Organización de Estados Americanos, ¿no? Lamentablemente, para eso tiene que haber una solicitud oficial desde el Perú o desde cualquier país de la región, y que, por supuesto, el gobierno peruano de entonces se negó a hacerla. Entonces, la respuesta rápida, digamos, después de esta introducción es simplemente que nunca sabremos, Juan Ramón, cuántos votos sumaron esas trampas, ¿no? Yo no me atrevo a afirmar sumaron suficientes como para establecer que hubo un fraude, pero sí sé que las hubo, sí sé que hay demasiada evidencia de que las hubo, y que hubiera sido mucho mejor para la legitimidad del propio Castillo resolver eso con una auditoría. Desde el momento en que ya eso no fue posible, muchos ciudadanos que nos habíamos opuesto a Castillo, decidimos que era mejor evitarle, digamos, un nuevo trauma al país y provocar la violencia que podría haber provocado esto, reconocer aceptar el resultado oficial a pesar de esas dudas. Y por eso ya es una página que hemos tenido que voltear todos, ¿no? Comentabas antes que no hay un líder que unifique a la oposición. De cara a futuro, y ya desde un punto de vista más liberal, ¿qué líderes dentro de la oposición peruana podrían estar más acordes con las ideas de la libertad? Personas que podríamos calificar sin demasiadas dudas de liberales, que quieren que Perú avance en una dirección de mayor libertad, tanto económica como social, personal o civil. Uh-huh. Mira, yo te diría que la causa liberal está como, no sé, atomizada o, si quieres, como salpicada en distintos grupos y distintos líderes. No hay una organización que encarne, digamos, todas las versiones de la libertad que un liberal normalmente defiende. Hay partidos que defienden una libertad económica, por lo menos relativa, pero que en muchos otros temas son cualquier cosa menos liberales. Hay líderes que tienen una idea más clara de lo que representan las libertades individuales,
pero que en temas económicos tienen una visión todavía muy desarrollista, que es esta corriente que prevaleció en América Latina en los años 60 y 70, que hacía del Estado realmente el motor de la vida económica, sin necesariamente estatizar la economía, una especie de dirigismo, si quieres. Entonces tienes este escenario curioso, donde finalmente los liberales que se declaran liberales o que realmente representan el liberalismo operan más bien desde grupos de estudio, desde think tanks, desde institutos, operan en la prensa como columnistas, pero no hay una, digamos, participación política que represente hoy esto, ¿no? Yo creo que sí hay, digamos, en muchos partidos, esos partidos que están hoy en la oposición en el Congreso, por ejemplo, una idea clara de que ciertas cosas conducen al subdesarrollo, es decir, estatizar, racionalizar empresas, erigir barreras arancelarias o de otro tipo para impedir el comercio, gastar más de lo que ingresa, el fisco me refiero, en fin, este tipo de cosas, digamos, ya han ido calando lo suficiente en la sociedad peruana, pero evidentemente ya eso empieza a cambiar, como para que muchos grupos políticos entiendan lo que eso significa y lo que eso vale. Yo te diría que gran parte de los partidos que están en la oposición, hoy día el partido de Keiko Fujimori, el partido de López Aliaga, que es un partido de derecha más bien duro, partidos como el propio Acción Popular, que es el partido hoy que preside el Congreso, que como te digo está dividido en muchas facciones, pero algunas de ellas también, yo te diría que ascriben a estas ideas. Hay otro sector más bien de izquierda, pero no hay, digamos, curiosamente, un país al que el liberalismo parcial ha hecho progresar mucho en las últimas décadas, no tiene hoy ni grupos ni partidos activos desde el punto de vista político que puedan ser calificados de liberales. Muchas veces, para limitar la capacidad de acción de un aspirante a tirano, digámoslo así, no solo se necesitan contrapesos internos, sino también contrapesos externos al propio país. ¿Cuál es, a tu juicio, hoy en día la situación de la región, la situación de Hispanoamérica, y si crees que puede actuar como una especie de contrapoder frente al riesgo tiranizador de Perú Libre? Mira, se ha ido debilitando mucho esa posibilidad. En otro momento te diría que la hubo. Por ejemplo, había estructuras interesantes que en su momento, digamos, prometían mucho más de lo que al final han dado, como la Alianza del Pacífico, una alianza de 4 países, Chile, Perú, Colombia y México, que en un momento dado tenían una orientación globalizadora y de apertura económica y de modernización, y que establecieron este mecanismo de integración para diferenciarse un poco, sin decirlo así, de otros mecanismos de integración más bien altamente burocráticos y altamente, digamos, ensimismados, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que México ha tomado el rumbo que ha tomado, Colombia y Chile hoy están, digamos, muy fuertemente sacudidos por un aumento del populismo que hace muy difícil que estos gobiernos puedan, desde el punto de vista de la política exterior, ejercer hoy un liderazgo dinámico. Y luego tienes Perú que ha tomado el rumbo que ha tomado. Entonces, la Alianza del Pacífico, por ejemplo, ya no es un mecanismo que pueda proteger a uno de sus miembros contra estas tentaciones. Y luego, por otro lado, tienes a muchos gobiernos que tienen una orientación mucho más parecida a la de Castillo que a lo contrario, ¿no? El gobierno argentino, el gobierno venezolano, el gobierno mexicano, es decir, gobiernos que tienen un peso en la región, el propio gobierno boliviano, después de este interregno raro, digamos, tras la salida de Morales, pues ha vuelto al redil, ha vuelto a ser lo que era bajo el gobierno de Morales, y hoy hay un presidente que es básicamente un títere, el señor Arce es un títere de Morales. Entonces la región está hoy bajo las garras del populismo. Allí donde no gobiernan, son capaces de paralizar al gobierno que gobierna. Y entonces yo te diría que eso limita muchísimo la posibilidad de una acción internacional, ¿no? Había una cosa que se llamaba el Grupo de Lima, todavía tiene una vigencia teórica, que se creó para, digamos, presionar en favor de la democratización de Venezuela.
Pero este grupo se llama el Grupo de Lima y el Perú ahora nos hemos enterado desde Venezuela, a través de Venezuela, Cuba y de Bolivia, porque el Perú no lo ha hecho oficial. Perú se ha retirado del Grupo de Lima según estos 3 países. Entonces hay que creerles porque son gobiernos aliados y ellos lo dicen, pues habrá que creerles. Por lo menos no ha sido desmentido desde el Perú. Entonces, claro, ese es otro mecanismo que podía haber servido en estas circunstancias, pero evidentemente en la medida que este grupo se está deshaciendo y desintegrando porque cada vez más países que pertenecían a él están gobernados por el populismo, tampoco hay ese contrapeso, ¿no? Así que no va a venir de allí la presión externa, y yo creo que además hoy prevalecen en algunos sectores de la opinión pública europea, en otras circunstancias quizá Europa hubiera podido jugar un rol, pero hoy prevalece en Europa, en todo el sector, digamos, que va del centro a la izquierda, una cierta simpatía por este tipo de regímenes. Y digamos, en el centro derecha no, pero de todas maneras, en la medida en que no tienen el control total de la política exterior europea, pues eso hace muy difícil hacer contrapeso, ¿no? Y Estados Unidos está en otro tema y, en fin, tampoco tiene mucho tiempo para ocuparse ni para dedicarle energía a esto. En cambio, quienes sí están empezando a prestarle mucha atención al Perú, como no podía ser de otra manera en estas circunstancias, son China y Rusia. Y yo creo que veremos en los próximos tiempos una creciente influencia externa de China y de Rusia. China, por cierto, tiene inversiones muy importantes, incluidas inversiones mineras en el Perú. Así que creo que el escenario internacional no, digamos, augura nada bueno desde el punto de vista de lo que tú decías, ¿no? La capacidad de frenar este proyecto. Creo que si algo lo va a frenar, en la eventualidad de que eso sea todavía posible, van a ser fuerzas internas. Sergio Botero nos preguntaba, precisamente un poco en esta línea, ¿no? ¿Este amor enfermizo de tantos hispanos al socialismo está enquistado en la cultura o más bien es adoctrinamiento desde élites políticas e intelectuales? Las dos cosas. Hay una tradición, desde luego hay una tradición populista. Empezó en América Latina, yo te diría a finales de los años 20, un poco a raíz del crack y luego la Gran Depresión. Esto fue muy importante, fue una de las cosas que acabó con el gran experimento liberal argentino, ¿no? De la Constitución de 1853, que le dio a Argentina décadas digamos, auge, prosperidad, éxito. Argentina se volvió un magneto para inmigrantes europeos en un país que estaba entre los 10 más desarrollados del mundo. Pero empezó digamos, en fin, por una crisis internacional y seguramente también por fuerzas internas, empezó una lenta decadencia, digamos, de los valores y principios liberales y un creciente arraigo de ideas populistas. Y desde entonces el populismo ha sido un gran protagonista de la vida de toda la región. Periodos, evidentemente, en los que ha tenido más éxito que en otros. Me digo éxito en el sentido de capturar la imaginación de mucha gente. Periodos en los que ha tenido, digamos, la posibilidad de gobernar muchos países al mismo tiempo, como en décadas recientes, periodos donde ese no era el caso, pero su capacidad de influir era lo suficientemente grande como para que gobiernos no populistas se vieran muy intimidados y, por tanto, no se atrevieran a hacer las reformas que había que hacer. Estamos hablando de una vieja tradición que yo creo que digamos, sí tiene mucho de cultural. Ahora, también hay unas élites, por supuesto, que han jugado aquí un papel muy nefasto. Hay que ver lo que está pasando en Chile, ¿no? Ahí hay un papel clave de las élites políticas que han ido, digamos, haciendo que se desmorone el consenso que permitió a Chile, tanto con gobiernos como de izquierda como gobiernos de derecha, sin ser un paraíso liberal, pero, digamos, haciendo cosas razonablemente lógicas y bien hechas, pues convertirse en el país faro de la región hasta hace poco, ¿no? Así que sí, eso es un drama, digamos, que a los politólogos en fin, excita muchísimo estudiar esto de por qué el populismo tiene ese arraigo recurrente en la región. Parecía cuando cayó Correa, cuando cayó Morales, cuando cayó Kirchner, parecía que por fin se estaba abriendo una era, digamos, potencialmente liberal en la región y que por lo menos, aunque no fuera una era liberal, se trataría de una era, digamos, donde la sombra del populismo estaría, en fin, sería disipada y no veríamos una corriente, digamos, populista volver a arraigar con fuerza en muchísimo tiempo. Y sin embargo, mira qué poco tiempo ha pasado y hoy tenemos a Argentina y a Bolivia como están, y Chile y Colombia azotados por el populismo desde la oposición, y Perú ya con un gobierno populista de izquierdas en el poder, ¿no?
Se salvan Ecuador y Uruguay recientemente, Sí, pero... bueno, yo siempre pienso en el pobre Guillermo Lasso ahí en Ecuador, que está haciendo, por cierto, cosas a las que hay que prestarle atención en un clima muy difícil, porque tiene un parlamento en contra, la mitad del país votó por el correísmo, y tiene una región, digamos, donde el pobre está cercado y, sin embargo, está haciendo cosas valientes desde el punto de vista de los impuestos, desde el punto de vista de los aranceles. Hay que prestarle mucha atención y además valiente, porque en temas como el aborto, él es un hombre, Guillermo Lasso, personalmente del Opus Dei, sin embargo, en temas como el aborto y otros temas ha tenido el valor de decir: yo no quiero imponerle mis convicciones personales al resto de la sociedad. Así que yo, en fin, aprovecho tu mención para valorar mucho lo que está haciendo Guillermo Lasso y ojalá, hay que cruzar los dedos, que no se produzca una especie de digamos, alianza malévola contra él en la región, porque estoy seguro que en eso probablemente deben estar pensando ya. Y ya para terminar, salvo que alguien de la audiencia envíe algún superchat que intentaremos plantear, yo sí tengo una última pregunta justamente que liga con la anterior, ¿no? Digamos, le estamos echando las culpas con motivo de la victoria de Castillo, pues al populismo, a la mentalidad socialista, al antifujimorismo, pero hay otras causas que no sean estas. Quiero decir, la inestabilidad política en Perú durante los últimos años ha sido escandalosa, la corrupción ha sido escandalosa, la propia desigualdad interna dentro de Perú, tanto entre, digamos, ricos y pobres o entre regiones, sigue siendo muy grande. Es decir, aunque como decías antes, la pobreza se ha reducido muchísimo, pero parece, hay la sensación, o al menos eso me llega, de que hay ciertas élites que siguen extrayendo riqueza a costa del conjunto de la sociedad, élites que capturan al regulador, que capturan al Estado, que protegen sus privilegios y que desde ese punto de vista falta movilidad en el buen sentido de la palabra, no movilidad impuesta desde el Estado, sino no protegida por el Estado. ¿Qué hay de todo eso que puede haber llevado a que en la primera ronda, pues Pedro Castillo fuera uno de los dos en pasar a la segunda ronda? Sí, no hay ninguna duda. Eso es un factor esencial. Claro, es un factor potenciado por la pandemia. En ausencia de la pandemia, esos factores hubieran estado vigentes, hubieran jugado un papel, pero no habrían producido, creo yo, un resultado como este. Es decir, un partido marxista-leninista no podría haber ganado una elección en el Perú en un escenario que no fuera el de la pandemia. Dicho esto, sí, sin duda, como te digo, el consenso, digamos, de la economía abierta, la economía en la que la empresa privada sea el motor de la creación de riqueza, es un consenso que se ha ido resquebrajando en los últimos años. Han jugado un papel en esto muchos factores, uno de ellos que creo que es fundamental, y esta es una lección para otros países, Juan Ramón, que es la falta de consecuencia y de continuidad en las reformas. Perú, como muchos otros países, lanza un paquete de reformas en un momento dado. Esas reformas producen los resultados que sabemos, pero esas reformas se quedaron a medio hacer. Y al quedarse a medio hacer, permitieron, digamos, la ausencia de esas reformas que continuaran las anteriores, permitió que fueran, digamos, manifestándose en la vida política y en el Estado todas estas cosas que has mencionado. Una corrupción absolutamente mil y una nochesca, digamos, tendencia a utilizar el poder en beneficio propio, una ausencia, digamos, de fortalecimiento institucional que permitiera darle a ese sistema una solvencia política y a la democracia, digamos, respetabilidad de cara al público. Todo eso ha sido muy importante. El Perú recupera su democracia el año 2001, en fin, finales del 2000 y comienzos del 2001. Han pasado, pues, imagínate, 2 décadas ya, y sin embargo esas 2 décadas, en lugar de digamos, estar a la altura de las tremendas ilusiones que produjo la recuperación de la democracia, lo que han ido es haciendo que germinar en la sociedad peruana un escepticismo frente a la democracia que se ha traducido, que se ha manifestado en la opción por organizaciones, líderes y programas de gobierno que se alejan completamente de lo que había sido, digamos, el consenso nacional de las últimas décadas, ¿no? Entonces, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta y deben constituir una lección muy importante para otros países que estén pensando iniciar un proceso de reforma
liberal. Las instituciones son absolutamente clave. La manera en que tú logres crear, digamos, vigilancias contra la corrupción será un factor muy importante para el éxito de esas reformas y, sobre todo, esas reformas no se pueden hacer a medias, porque si se hacen a medias, al final es como si no se hubieran hecho. Hay que ser consecuente e ir hasta las últimas consecuencias en esas reformas, porque de otro modo termina ocurriendo lo que ya sabemos que ocurrió. Otro ejemplo importante que he tenido muchas veces ocasión de discutir con él en privado y en público, es el de Mauricio Macri en Argentina, ¿no? Claro, era un escenario complicado y gobernar contra el peronismo o con el peronismo contra ti es realmente endemoniado. Pero, bueno, por una razón o por otra, justificado o no, el hecho es que no hubo en Argentina las reformas que se esperaba y, por supuesto, el resultado fue que se vino abajo todo el invento, ¿no? Entonces, la lección es meridianamente clara. Cuando tienes la oportunidad, hazlas todas, hazlas en simultáneo, ve a fondo por ellas, juégatelas, véndelas bien, y luego puedes fracasar o puedes no fracasar porque la política está hecha de elementos que no controlas, pero juégate por esas reformas. ¿Alguna pregunta más que nos llega de la audiencia? Renzowski pregunta por Brasil, si no sería un buen aliado en estos momentos. ¿Qué perspectiva tienes del Brasil de Bolsonaro y también de la perspectiva que se abre durante los próximos meses con las elecciones? Mira, a ver, Brasil es un caso tan complejo, ¿no? Populista de derechas que, digamos, hace cualquier cosa menos favorecer la causa liberal que defendemos muchos, pero al mismo tiempo, en su momento, ya esto está muy debilitado, en su momento, con un ministro de Economía estupendo, que tenía ideas muy claras y que tenía un plan de reformas que quería llevar a cabo, y al mismo tiempo una corriente militar insertada en el gobierno que paradójicamente parecía un factor en un momento dado de moderación de Bolsonaro. En fin, todas estas tres corrientes allí conviviendo o mal conviviendo, pues han hecho que el experimento brasileño se convierta en algo muy complejo que está produciendo a su vez el auge creciente de Lula. Un hombre corrupto a más no poder, un hombre que, aunque, en fin, no fue tan extremo en sus políticas internas en su momento como lo ha sido el socialismo del siglo XXI, fue el más grande aliado que pudieron tener por ser el país, Brasil, la primera potencia de América Latina en términos económicos, en términos de influencia internacional, el más grande aliado que pudieron tener los países del socialismo del siglo XXI y que al mismo tiempo internamente, precisamente por no tener las ideas claras, aunque fue más moderado que sus congéneres, terminó incubando una tremenda crisis porque gastaba una barbaridad de dinero, porque utilizaba al Banco de Desarrollo, es decir, un banco estatal para financiar los principales proyectos de inversión de empresas brasileñas, tanto dentro como fuera del país. En fin, sería largo enumerar los errores económicos que se cometieron bajo lo que se llama el lulapetismo por el partido, el PT, el Partido de los Trabajadores y Lula. La tragedia es que este experimento de Bolsonaro está trayéndole a América Latina hoy la perspectiva muy real de que el señor Lula vuelva al poder. Imagínate, con todo lo que está ocurriendo en la región ahora, solo faltaría que Lula vuelva al poder, si es para apagar la luz e irse. En fin, pues no nos quedamos con una perspectiva demasiado optimista para la región, pero bueno, de la misma manera que hace 4 o 5 años parecía que los vientos habían girado definitivamente en una dirección menos populista, más reformista, no diríamos liberal, pero sí al menos más institucional, más de respeto a las instituciones y a los procedimientos, y en 4 años las cosas han cambiado radicalmente a peor. Bueno, quizá en 4 o 5 años veamos con perspectiva lo que ha pasado ahora y digamos, bueno, han vuelto a cambiar las tornas, aunque no lo parece porque hay muchos cambios que van más allá del gobierno y que llegan, por ejemplo, en el caso de Chile, al marco constitucional, ¿no? Pero ojalá. Y aparte de eso hay otro problema que es que, bueno, problema que sería una buena cosa, bien gestionado desde luego en otras circunstancias, pero que en este caso puede ayudar mucho a las corrientes populistas que están en el poder, que es el tema de los commodities, ¿no? Sabes que América Latina y sobre todo Sudamérica es una región productora de commodities que las exporta en gran cuantía y que esto le genera a los fiscos, a las haciendas de América Latina muchísimo dinero. Si quien está en el poder es un gobierno populista, pues tiene ahí gran capacidad de gasto, gran capacidad de clientelismo, así que esto no nos va a ayudar políticamente en estas circunstancias, ¿no?
En fin, muchísimas gracias, Álvaro, por esta entrevista de 1 hora. Yo creo que ha sido interesantísima y que has arrojado mucha luz, especialmente a la situación de Perú, pero también enmarcándola en la perspectiva más amplia de la región. Y nada, de nuevo, muchas gracias y a ver si en el futuro hay otra ocasión en la que podamos hablar y con mejores noticias sobre estos temas. Así lo espero también. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Un fuerte abrazo y, bueno, a todos los demás, simplemente recordaros que esta serie de entrevistas son entrevistas patrocinadas por la Universidad Francisco Marroquín, por la sede en España de la Universidad Francisco Marroquín, que está en Madrid. De hecho, es este edificio que está adornando el fondo de nuestra entrevista y es un edificio que podéis visitar cualquiera en cualquier momento para recibir información sobre los diversos cursos, programas que imparte la universidad, en la que algunos además somos profesores. Lo dicho, nos vemos en una próxima entrevista y de nuevo muchas gracias, Álvaro. Gracias a ti.